El 29 de noviembre de 1970, un domingo frío y gris, un padre y sus dos hijas decidieron salir a caminar por la zona montañosa a las afueras de Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega. El lugar elegido era Isdalen, un estrecho valle rodeado de pendientes rocosas y bosques densos que desde hacía generaciones arrastraba una reputación inquietante. Los habitantes de la región lo conocían como el Valle de la Muerte, un nombre que no respondía a una leyenda inventada para asustar a los niños, sino a una realidad histórica. Durante siglos, excursionistas habían perdido la vida en aquel terreno escarpado, ya fuera por accidentes, caídas o las duras condiciones climáticas que podían cambiar en cuestión de minutos. Aquella tarde, nada parecía indicar que estaban a punto de descubrir uno de los mayores misterios criminales de Europa. Mientras caminaban por un sendero poco transitado, comenzaron a percibir un olor extraño. No era el aroma de una fogata reciente ni el humo típico de una chimenea distante. Era un olor penetrante, desagradable, que aumentaban conforme avanzaban entre los árboles. Al seguir el rastro del humo, encontraron una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Entre unas rocas, sobre el suelo ennegrecido por el fuego, yacía el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer. Su posición llamó inmediatamente la atención. Estaba boca arriba, con las piernas flexionadas y los brazos próximos al torso. El fuego había consumido gran parte de su ropa y había dejado expuesto parte de su cuerpo. Alrededor podían verse diversos objetos dispersos, restos de una botella, fragmentos de plástico derretido, un paraguas parcialmente quemado, botas de goma y otros artículos dañados por las llamas. La familia abandonó el lugar tan rápido como pudo y dio aviso a la policía de Bergen. Pocas horas después, los investigadores llegaron al valle acompañados por técnicos forenses. Lo que inicialmente parecía un posible suicidio comenzó a transformarse en un rompecabezas extremadamente complejo. El fuego había afectado principalmente el cuerpo y a los objetos situados a su alrededor, pero el bosque prácticamente no había sufrido daños. Los árboles cercanos apenas mostraban señales de haber estado expuestos a un incendio. Aquello resultaba muy extraño. Si alguien hubiese prendido fuego en un entorno tan seco, era razonable esperar que las llamas se propagaran. Sin embargo, el incendio parecía haber permanecido casi exclusivamente sobre la víctima. Mientras los especialistas examinaban cuidadosamente el terreno, comenzaron a surgir más preguntas que respuestas. No encontraron documentos de identidad. No había bolso, no había cartera, no existía ningún objeto que permitiera saber quién era aquella mujer. El examen preliminar reveló que tenía aproximadamente entre 30 y 40 años de edad. Medía cerca de 1,64 m y poseía una constitución física saludable. Su cabello oscuro estaba parcialmente destruido por el fuego, aunque aún podían apreciarse algunos mechones.
Sus manos no presentaban señales de haber realizado trabajos físicos intensos durante largos periodos, lo que llevó a algunos investigadores a pensar que llevaba un estilo de vida relativamente cómodo. Sin embargo, un detalle curioso llamó la atención de los forenses. Las etiquetas de toda la ropa que aún conservaba habían sido cuidadosamente retiradas. No se trataba de prendas desgastadas por el uso, las etiquetas habían sido cortadas deliberadamente con un instrumento afilado. Lo mismo ocurría con otros objetos encontrados cerca del cuerpo. Cualquier marca de fabricante o identificación había desaparecido. Aquello no parecía un accidente, parecía un esfuerzo consciente para eliminar cualquier pista sobre su origen. Los investigadores continuaron registrando la zona durante horas. No encontraron huellas claras que permitieran reconstruir exactamente cómo había llegado la mujer hasta aquel lugar. Tampoco aparecieron señales evidentes de lucha en las inmediaciones. Sin embargo, debido al estado del terreno y las condiciones climáticas, era imposible descartar que algunas pruebas hubieran desaparecido antes de la llegada de la policía. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para realizar una autopsia completa. Los resultados comenzarían a complicar aún más el caso. Los médicos determinaron que la mujer había inhalado humo mientras aún estaba con vida. Esto significaba que el incendio no había comenzado después de su muerte. También encontraron una cantidad elevada de monóxido de carbono en su sangre, compatible con una exposición al fuego durante sus últimos momentos. Pero ese no fue el único hallazgo. En su estómago aparecieron restos de un potente medicamento para dormir, un barbitúrico conocido como fenobarbital. Los análisis indicaban la presencia de decenas de comprimidos, una cantidad potencialmente letal. Entonces surgió la gran pregunta: ¿qué había ocurrido primero? ¿Había ingerido voluntariamente los medicamentos y luego prendido fuego a su propio cuerpo? ¿O alguien la había drogado antes de incendiar la escena para destruir pruebas? La autopsia no podía responder esa pregunta con absoluta certeza. El cuello presentaba una lesión compatible con un fuerte golpe o presión, aunque los especialistas nunca lograron establecer si esa lesión había ocurrido antes o después de iniciarse el incendio. Décadas más tarde, ese detalle seguiría siendo motivo de debate entre investigadores y expertos forenses. Mientras la policía analizaba los informes médicos, otro grupo de agentes comenzó una tarea igualmente importante: averiguar si alguien había denunciado la desaparición de una mujer con esas características. Las consultas se extendieron por toda Noruega. No apareció ninguna coincidencia. Ninguna familia parecía estar buscando a aquella mujer. Ningún pasaporte perdido coincidía con su descripción. Ninguna denuncia de desaparición resolvía el misterio. Era como si nunca hubiera existido. Durante los días siguientes, la prensa noruega comenzó a informar sobre el extraño hallazgo en Isdalen. Las autoridades publicaron descripciones físicas de la víctima, esperando que alguien pudiera reconocerla.
Las llamadas comenzaron a llegar. La mayoría no condujo a ninguna parte. Personas convencidas de haberla visto en distintas ciudades ofrecían testimonios contradictorios que consumían tiempo y recursos sin aportar resultados concretos. Sin embargo, una pista inesperada estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de la investigación. No aparecería en el valle, ni cerca del cuerpo, ni en la autopsia. Estaba esperando silenciosamente en otro lugar, en una estación de tren, y dentro de 2 maletas cuidadosamente guardadas se encontraba la primera pista hacia la verdadera identidad de la mujer que el mundo conocería para siempre como la mujer de Isdal. Mientras los investigadores intentaban averiguar quién era la mujer encontrada en Isdalen, una llamada cambió por completo la dirección del caso. Un empleado de la estación central de trenes de Bergen informó a la policía que 2 maletas llevaban varios días sin ser reclamadas en el servicio de consigna. Aquello por sí solo no era algo extraordinario. Cada año cientos de equipajes quedaban olvidados en estaciones de tren de toda Europa. Sin embargo, la fecha en que habían sido depositadas coincidía casi exactamente con los últimos movimientos conocidos de la víctima. Los agentes acudieron inmediatamente a la estación. Las maletas fueron retiradas y trasladadas bajo custodia policial. Desde el primer momento existía la sospecha de que podían pertenecer a la mujer encontrada en el valle, aunque todavía no existía ninguna prueba que lo confirmara. Cuando las abrieron, comprendieron que el misterio acababa de hacerse mucho más profundo. En el interior no encontraron ningún documento de identidad. No había pasaporte, no había licencia de conducir, no había cartas personales, no existía una sola fotografía familiar. Nada que permitiera responder la pregunta más sencilla de toda la investigación. ¿Quién era aquella mujer? Sin embargo, el contenido revelaba algo igualmente importante. La propietaria había viajado mucho. Las maletas contenían ropa elegante, cuidadosamente doblada, prendas para diferentes estaciones del año y varios pares de zapatos y artículos de aseo personal de buena calidad. Todo indicaba que la mujer cambiaba de alojamiento con frecuencia y estaba acostumbrada a desplazarse constantemente. Pero al igual que en el lugar donde apareció el cuerpo, los investigadores descubrieron un detalle que les produjo una enorme inquietud. Las etiquetas de prácticamente toda la ropa habían sido retiradas. No era una coincidencia. Cada etiqueta había sido cortada con precisión. También había desaparecido las marcas de numerosos objetos personales. Era un trabajo meticuloso. Alguien había dedicado tiempo a borrar cualquier referencia que pudiera conducir al fabricante, al país de origen o incluso al lugar donde aquellas prendas habían sido compradas. Los agentes comenzaron entonces un inventario completo del contenido. Encontraron cosméticos, cepillos, utensilios de viaje y diversos artículos cotidianos. Entre ellos apareció un peine, una cuchara, varios recipientes pequeños y objetos aparentemente normales.
pero algunos elementos no parecían encajar con el equipaje de una turista convencional. Había varias pelucas, algunas de color oscuro, otras con tonos más claros. No era habitual que una mujer viajara con varias pelucas distintas, especialmente en 1970. Aquello abrió una nueva posibilidad. ¿Intentaba cambiar de apariencia con frecuencia? La pregunta nunca pudo confirmarse, pero era la primera señal de que la víctima podía haber estado ocultando deliberadamente su identidad. Mientras continuaban revisando las maletas, apareció otro objeto que llamó la atención: un pequeño cuaderno. A simple vista parecía una libreta cualquiera. Sin embargo, al abrirla, descubrieron una serie de anotaciones escritas mediante un extraño sistema de códigos. No eran frases, no eran nombres, no eran direcciones. Eran combinaciones de letras y números y símbolos organizados de forma aparentemente caótica. Los investigadores tardaron un poco en comprender que aquellas anotaciones no eran aleatorias, representaban algo. La pregunta era, ¿qué? Especialistas comenzaron a analizar página por página. Tras varios días de trabajo, llegaron a una conclusión sorprendente. Aquellas secuencias parecían corresponder a fechas y desplazamientos. Cada combinación coincidía con viajes realizados por distintas ciudades europeas. Era como si alguien hubiera creado un sistema propio para registrar movimientos sin que cualquier persona pudiera comprenderlo a simple vista. Gracias a ese cuaderno, la policía pudo reconstruir parte del recorrido realizado por la mujer durante los meses anteriores a su muerte. Había estado en Bergen, pero también había visitado Oslo, Stavanger, Trondheim y varias ciudades fuera de Noruega. Cada nuevo destino abría otra línea de investigación. Los detectives comenzaron a contactar hoteles, pensiones y establecimientos donde la mujer pudiera haberse alojado. Fue entonces cuando apareció un patrón inesperado. En casi todos los hoteles había utilizado un nombre diferente. En algunos registros figuraba como una ciudadana belga, en otros como francesa. En ocasiones afirmaba proceder de distintos lugares de Europa. Las fechas de nacimiento cambiaban, los apellidos cambiaban, las nacionalidades cambiaban. Lo único que permanecía igual era la descripción física. Era siempre la misma mujer, con una identidad distinta. Una y otra vez. Los recepcionistas que lograron recordarla ofrecieron testimonios sorprendentemente similares. La describían como una mujer elegante, muy educada, reservada, hablaba varios idiomas con gran fluidez, vestía con buen gusto, pagaba siempre en efectivo y evitaba mantener conversaciones innecesarias. Entraba, dormía, salía, desaparecía. Jamás dejaba información adicional. Nunca establecía vínculos con otros huéspedes. Era como si cada hotel fuese únicamente una escala temporal antes de continuar su siguiente viaje. Aquellos testimonios comenzaron a despertar el interés de los servicios de inteligencia noruegos.
En plena Guerra Fría, una persona que utilizaba múltiples identidades viajaba constantemente entre distintos países europeos y eliminaba cualquier rastro sobre su procedencia. No pasaba desapercibida. Sin embargo, la policía seguía sin disponer de una prueba que permitiera afirmar que la mujer trabajaba para una agencia de espionaje. Todo seguía siendo circunstancial. Mientras tanto, el laboratorio continuaba examinando cuidadosamente los objetos encontrados en las maletas. Los peritos buscaban huellas dactilares útiles, cabellos, fibras, cualquier elemento que pudiera aportar a un nombre. Pero la investigación seguía chocando contra el mismo muro. No existían registros con los cuales pudiesen comparar la información. Era una desconocida absoluta. Cada avance parecía generar dos nuevas preguntas. Si utilizaba identidades falsas, ¿cuál era la verdadera? Si viajaba constantemente, ¿quién financiaba aquellos desplazamientos? Si eliminó todas las etiquetas de su ropa, ¿qué intentaba ocultar? Y si realmente alguien quería borrar su identidad, ¿por qué abandonar dos maletas llenas de pistas en una estación de tren? Esa última pregunta perseguiría a los investigadores durante décadas, porque cuanto más analizaban el contenido del equipaje, más evidente resultaba que la mujer había llevado una vida extraordinariamente organizada. Nada parecía improvisado, nada parecía accidental. Y precisamente por eso, dejar atrás aquellas maletas resultaban tan difícil de explicar. Con el paso de las semanas, los detectives comenzaron a reconstruir cada uno de sus movimientos por Noruega. Lo que descubrieron no solo ampliaría el misterio, también colocaría el caso en el centro de uno de los periódicos más tensos del siglo XX, porque algunos de los lugares visitados por la mujer no eran simplemente destinos turísticos, eran zonas donde casualmente se estaban llevando a cabo pruebas militares altamente sensibles. Y esa coincidencia cambiaría para siempre la forma en que muchos investigadores interpretarían el caso de la mujer de Isdal. A medida que la policía reconstruía los movimientos de la desconocida, una realidad comenzó a imponerse sobre cualquier otra hipótesis. Aquella mujer no había vivido una vida normal. Sus constantes desplazamientos, el uso de múltiples identidades y la forma meticulosa en que había eliminado cualquier rastro sobre su origen indicaban que llevaba años ocultando quién era realmente. La investigación se centró entonces en una pregunta fundamental. ¿Dónde había estado durante los meses previos a su muerte? Cada nueva ciudad significaba un nuevo hotel, y cada hotel revelaba una nueva identidad. No solo modificaba el apellido, también cambiaban las fechas de nacimiento, la nacionalidad e incluso, en ocasiones, la profesión que declaraba al registrarse. Sin embargo, había un detalle que se repetía constantemente. Siempre viajaba sola. Los empleados de los hoteles comenzaron a ser entrevistados uno por uno. Habían pasado pocos meses desde sus estancias, por lo que algunos aún la recordaban con bastante claridad. Las descripciones coincidían sorprendentemente.
Era una mujer elegante. Vestía con ropa de buena calidad, aunque discreta. Transmitía seguridad. Era amable con el personal, pero mantenía siempre cierta distancia. Otro aspecto llamó la atención de los investigadores. Hablaba varios idiomas con notable fluidez. Dependiendo del lugar, podía comunicarse en alemán, francés o inglés sin aparentes dificultades. Algunos testigos incluso creían haberla escuchado pronunciar algunas palabras en holandés. Otros aseguraban que tenía un acento difícil de identificar. Ese detalle complicaba todavía más la investigación. Su forma de hablar no permitía determinar con claridad cuál era su país de origen. Mientras los detectives analizaban esos testimonios, apareció un dato especialmente curioso. Varios empleados recordaban que la mujer pedía habitaciones con determinadas características. Prefería aquellas desde las que pudiera observar la entrada principal del edificio. En algunos hoteles solicitó habitaciones situadas en pisos elevados. En otros pidió cambiar la habitación poco después de registrarse. No era un comportamiento habitual, aunque tampoco resultaba suficiente para sacar conclusiones definitivas. Podía tratarse simplemente de preferencias personales, o podía significar algo más. La policía también descubrió que en ocasiones cambiaba de aspecto. Las pelucas encontradas en las maletas explicaban parcialmente por qué algunos testigos ofrecían descripciones ligeramente diferentes de su cabello. No se trataba de contradicciones. Probablemente habían visto a la misma mujer con apariencias distintas. Para los investigadores, aquello representaba otra señal de que intentaba pasar desapercibida. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la forma en que pagaba sus gastos. Prácticamente todos los hoteles confirmaron que abonaba la cuenta en efectivo. No utilizaba cheques. No empleaba tarjetas de crédito, algo poco común para una mujer que viajaba constantemente y se alojaba en establecimientos de buena categoría. El dinero siempre aparecía en el momento exacto. Nunca parecía preocuparle el coste de sus desplazamientos. Aquello dio lugar a una nueva pregunta. ¿De dónde procedía ese dinero? ¿Trabajaba para alguien? ¿Recibía fondos de forma periódica? ¿O simplemente era una mujer con recursos económicos suficientes para mantener ese estilo de vida? Las respuestas seguían sin aparecer. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a comparar las fechas de sus viajes con distintos acontecimientos ocurridos en Noruega durante ese mismo periodo. Fue entonces cuando observaron una coincidencia que despertó un enorme interés. En varias ocasiones, la presencia de la mujer coincidía temporalmente con pruebas militares realizadas por las Fuerzas Armadas noruegas. Algunas de esas pruebas implicaban el ensayo de nuevos sistemas navales en la costa occidental del país. Noruega ocupaba una posición estratégica durante la Guerra Fría. Como miembro de la OTAN, compartía frontera con la Unión Soviética y era un territorio de enorme importancia para ambas potencias. Los movimientos militares en la región eran observados cuidadosamente por distintos servicios de inteligencia.
Cuando los detectives trasladaron esa información a las autoridades competentes, algunos comenzaron a preguntarse si aquellas coincidencias eran realmente casuales. Sin embargo, incluso en ese momento no existía ninguna prueba directa que relacionara a la mujer con actividades de espionaje. Era una hipótesis, una posibilidad, no un hecho demostrado. Con el paso de las semanas aparecieron más testigos. Algunos afirmaban haberla visto acompañada por hombres cuya identidad nunca pudo ser establecida. Otros aseguraban que siempre estaba sola. Los relatos no siempre coincidían. Décadas después, sería imposible determinar cuáles eran recuerdos precisos y cuáles habían sido alterados por el paso del tiempo o por la enorme repercusión mediática que alcanzó el caso. Pero entre todos esos testimonios hubo uno que destacó especialmente. Un hombre aseguró haber compartido un trayecto con ella durante uno de sus viajes por Noruega. Recordaba que la mujer parecía inquieta. Miraba constantemente por la ventana. Observaba a las personas que la rodeaban, como si esperara a alguien o como si temiera ser seguida. Ese relato nunca pudo verificarse completamente, pero contribuyó a reforzar la imagen de una persona que vivía bajo una tensión constante. Poco después, la policía descubrió un dato aún más desconcertante. En varios hoteles, después de abandonar la habitación, el personal encontró pequeños rastros de papel quemado dentro de los ceniceros. No parecían simples restos de cigarrillos. Algunos empleados recordaban haber visto fragmentos de documentos parcialmente destruidos. Nunca se recuperó ninguno de esos papeles. Si realmente contenían información importante, desaparecieron para siempre. A medida que la investigación avanzaba, una conclusión parecía inevitable. La mujer no improvisaba. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Cada cambio de identidad respondía a un propósito. Cada viaje seguía un patrón que aún nadie conseguía comprender. Pero mientras los investigadores trataban de descifrar ese patrón, una nueva pieza apareció sobre la mesa. Una pieza que cambiaría la forma en que el caso sería recordado durante los siguientes 50 años. Sabían que si conseguían entender qué hizo durante aquella última semana, quizá podrían descubrir que la condujo hasta Isdalen. Los registros de hoteles mostraban que, pocos días antes de su muerte, la mujer se había alojado nuevamente en Bergen. Como en ocasiones anteriores, utilizó otra identidad. El personal del hotel la recordó como una huésped tranquila y educada. No llamó la atención por su comportamiento, pero sí por un detalle que varios empleados mencionarían años después. Parecía preocupada. Uno de ellos declaró que la vio caminar por los pasillos con expresión tensa, como si estuviera concentrada en algo que la inquietaba profundamente. Otro afirmó que evitaba permanecer demasiado tiempo en las zonas comunes y prefería regresar rápidamente a su habitación. Ninguno de esos testigos demostraba que estuviera siendo perseguida, pero todos coincidían en que su actitud
había cambiado respecto a visitas anteriores. Otro detalle también despertó el interés de la policía. Durante su estancia, la mujer pidió ayuda para organizar un desplazamiento. Parecía tener prisa por abandonar Bergen, aunque finalmente nunca llegó a hacerlo. ¿Por qué cambió de planes? Nadie pudo responder esa pregunta. En los días siguientes fue vista en distintos puntos de la ciudad. Compró algunos artículos personales, visitó varios comercios, realizó pequeños desplazamientos en taxi. Todo parecía rutinario, pero la normalidad terminaría abruptamente. Uno de los testimonios más conocidos del caso provino de un hombre que aseguró haber visto a la mujer caminando por un sendero cercano a Isdalen pocos días antes de que apareciera su cuerpo. Según su relato, no estaba sola. A su lado caminaban 2 hombres. Los 3 avanzaban en silencio. El testigo afirmó que la mujer parecía caminar entre ellos, sin conversar y con la mirada fija hacia el suelo. Con el paso de los años, ese relato adquiriría una enorme importancia. Si era correcto, significaba que la mujer de Isdal no llegó sola al valle. Pero el problema era evidente. El testimonio fue prestado tiempo después de los hechos y nunca pudo corroborarse mediante pruebas independientes. No existían fotografías. No había otros testigos que confirmaran la escena. Y tampoco se logró identificar a los 2 hombres descritos. Como ocurrió con muchos aspectos del caso, aquella declaración quedó suspendida entre la posibilidad y la incertidumbre. Mientras tanto, los peritos seguían analizando los objetos recuperados. Los cosméticos, las pelucas, la ropa, los utensilios, todo fue examinado minuciosamente. Sin embargo, la tecnología forense de principios de los años 70 tenían limitaciones muy importantes. No existían las pruebas de ADN. No era posible extraer perfiles genéticos como se hace hoy día. Muchas técnicas modernas de análisis simplemente aún no habían sido desarrolladas. Eso significaba que numerosas evidencias que hoy podrían resultar fundamentales pasaron décadas almacenadas sin poder revelar toda la información que contenían. Conforme avanzaba la investigación, apareció otra cuestión inquietante. ¿Por qué alguien que había dedicado tanto esfuerzo a ocultar su identidad cometió errores aparentemente tan básicos? Las maletas seguían en la estación. El cuaderno con los códigos no había sido destruido. Algunos objetos personales permanecían intactos. Si realmente deseaba desaparecer sin dejar rastro, ¿por qué abandonar precisamente aquellas pistas? Los investigadores comenzaron a plantear varias posibilidades. Quizá pensaba regresar por el equipaje. Quizá nunca tuvo oportunidad de hacerlo. O quizás otra persona debía recogerlo después. Nunca de esas hipótesis pudo demostrarse. La investigación parecía avanzar en círculos. Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Entonces apareció un detalle
que durante décadas pasó casi desapercibido. Los odontólogos forenses observaron que el trabajo dental realizado en la boca de la mujer era excepcional. Las coronas y empastes presentaban una calidad muy superior a la habitual en muchos países europeos de la época. Aquello indicaba que había recibido tratamientos costosos y realizados por profesionales altamente cualificados. Incluso la forma en que estaban colocados algunos materiales permitió sugerir que el trabajo podía haberse realizado fuera de Noruega. Era una pista prometedora. Los investigadores intentaron comparar su dentadura con registros odontológicos de distintos países. Esperaban que algún dentista reconociera el trabajo realizado, pero una vez más no obtuvieron resultados. Nadie reclamó a la paciente. Ningún archivo coincidía. Era como si toda su vida hubiera sido cuidadosamente borrada mucho antes de su muerte. Con el paso de los meses, el interés público comenzó a disminuir. La investigación oficial seguía abierta, pero cada nueva línea terminaba en un callejón sin salida. La policía había agotado prácticamente todas las herramientas disponibles en aquella época. Sin nombre, sin familiares, sin huellas útiles y sin una explicación clara sobre lo ocurrido en Isdalen, el expediente comenzó lentamente a perder impulso. Sin embargo, el misterio no desaparecería. Décadas después, cuando nuevas tecnologías permitieron analizar pruebas imposibles de estudiar en 1970, el caso volvería a abrirse. Y lo que parecía un misterio condenado al olvido encontraría una segunda oportunidad gracias a científicos, periodistas e investigadores que se negaron a aceptar que la historia terminara allí. Durante casi 50 años, el expediente de la mujer de Isdal permaneció prácticamente intacto. Las pruebas seguían almacenadas en los archivos de la policía de Bergen. Las fotografías continuaban dentro de sobres amarillentos. Los informes permanecían archivados en estanterías que pocas personas volvían a visitar. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a creer que el caso jamás sería resuelto. Los investigadores originales se habían retirado. Muchos testigos habían fallecido. Las pistas parecían haberse agotado. Y la identidad de la mujer parecía destinada a perderse para siempre. Pero la historia aún no había terminado. A comienzos del siglo XXI, una nueva generación de periodistas e investigadores decidió volver a abrir el expediente. No estaban buscando confirmar las conclusiones del 1970. Querían empezar desde cero, como si el caso acabara de ocurrir, porque algo había cambiado desde la investigación original. La ciencia. En 2016, periodistas de la emisora pública noruega NRK, junto con investigadores de la BBC, iniciaron una investigación independiente. No buscaban resolver un misterio para escribir un artículo. Querían descubrir quién había sido realmente aquella mujer. Revisaron miles de documentos policiales. Entrevistaron a investigadores retirados. Localizaron antiguos testigos.
examinaron fotografías originales y consiguieron acceso a evidencia que había permanecido almacenada durante décadas. Lo más importante era que todavía existían algunas muestras biológicas conservadas por la policía. Eso significaba que por primera vez la ciencia moderna podía analizar el caso. Uno de los mayores problemas era que el cuerpo había sido severamente dañado por el fuego. Sin embargo, los investigadores descubrieron que aún se conservaban piezas dentales. Los dientes son una de las partes más resistentes del cuerpo humano. Su interior puede proteger ADN incluso después de muchos años. Especialistas en genética lograron extraer material genético suficiente para realizar nuevos análisis. El objetivo no era identificarla inmediatamente. Primero querían responder una pregunta mucho más básica: ¿de dónde provenía? Los resultados fueron sorprendentes. El ADN indicaba que la mujer tenía ascendencia principalmente del sur de Europa. No parecía ser escandinava. Los análisis apuntaban especialmente hacia una región situada entre Francia, Alemania y Bélgica. Además, otros estudios genéticos sugirieron que probablemente había crecido en una zona cercana a la frontera entre Francia y Alemania, una región que, durante el siglo XX, cambió varias veces de control político debido a las guerras europeas. Después llegó otra técnica aún más interesante. Los científicos analizaron los isótopos presentes en los dientes. Mientras una persona crece, el agua y los alimentos dejan pequeñas firmas químicas permanentes en los esmaltes dentales. Esas firmas funcionan como una especie de mapa geográfico. No revelan una dirección exacta, pero permiten aproximar dónde pasó la infancia una persona. Los resultados coincidían con el ADN. La mujer de Isdal probablemente había pasado sus primeros años en una región del centro de Europa, muy cerca de la frontera franco-alemana. Décadas antes, varios empleados de hoteles recordaban haber hablado con ella. Todos coincidían en algo. Hablaba varios idiomas, pero ninguno podía identificar exactamente cuál era su lengua materna. Un lingüista revisó nuevamente aquellos testimonios. Su conclusión fue que el acento descrito coincidía bastante con personas criadas en la región de Alsacia, una zona donde históricamente se mezclan el francés y el alemán. No era una prueba definitiva, pero coincidía sorprendentemente con el ADN y con los análisis isotópicos. 3 métodos completamente distintos señalaban prácticamente la misma región. Mientras revisaban antiguas pertenencias y archivos, apareció un detalle que casi había pasado desapercibido durante décadas. Entre los objetos relacionados con la investigación existía una fotografía. La fotografía mostraba a una mujer montada a caballo. Durante años, muchos la han presentado como la única fotografía conocida de la mujer de Isdal. Sin embargo, la realidad es más compleja. Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar que la mujer retratada sea realmente ella.
Lo único seguro es que la fotografía existe. La identidad de la mujer que aparece en ella sigue siendo otro de los muchos misterios del caso. Con el nuevo ADN comenzaron las comparaciones internacionales. Se analizaron bases de datos genéticos. Se buscaron posibles familiares. Se investigaron cientos de personas desaparecidas. Hasta hoy, nadie ha podido identificarla de forma concluyente. Existen algunas coincidencias parciales, pero ninguna ha sido suficiente para confirmar su identidad. El mayor misterio continúa exactamente igual. Todavía nadie sabe quién era realmente. Después de casi 50 años, la ciencia logró responder preguntas que parecían imposibles. Probablemente nació cerca de la frontera entre Francia y Alemania. Probablemente hablaba varios idiomas desde pequeña. Y probablemente pasó gran parte de su vida ocultando quién era. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Por qué alguien haría todo lo posible por borrar su propia identidad? Y esa es precisamente la pregunta que nos lleva a la parte final de este caso. Después de más de 5 décadas de investigaciones, miles de páginas de documentos y el trabajo de periodistas, científicos y policías, el caso de la mujer de Isdal continúa oficialmente sin resolver. La evidencia nunca permitió construir una explicación única. En cambio, dejó varias piezas que parecen encajar, pero nunca terminan de formar la imagen completa. ¿Era una espía? ¿Una mensajera? ¿Una fugitiva? ¿O simplemente una mujer que tomó decisiones que, vistas desde fuera, parecen formar parte de una conspiración? Analicemos las teorías más importantes. La espía de la Guerra Fría es sin duda la teoría más conocida y también la que más elementos reales tiene a su favor. En 1970, Europa estaba dividida por la Guerra Fría. Los servicios secretos occidentales y soviéticos operaban constantemente en distintos países. Noruega era un lugar estratégico. Compartía frontera con la Unión Soviética y albergaba instalaciones militares de gran importancia para la OTAN. Precisamente durante sus viajes, la mujer de Isdal visitó varias ciudades cercanas a puertos, bases militares y zonas donde se probaban nuevos sistemas de defensa. Además, utilizaba múltiples identidades. Cambiaba constantemente de apariencia. Viajaba sola. Pagaba siempre en efectivo. Destruía cualquier documento que pudiera identificarla. Escribía códigos relacionados con sus desplazamientos. Para muchos investigadores, ese comportamiento resulta muy similar al de alguien entrenado para realizar operaciones clandestinas. Sin embargo, existe un problema. Nunca apareció una sola prueba directa que la vincule con algún servicio de inteligencia. Ningún archivo desclasificado la menciona por nombre, alias o fotografía. Por eso, aunque la teoría es posible, sigue siendo solamente una hipótesis. Una mensajera o colaboradora.
Algunos especialistas consideran que quizás no era una espía profesional. Podría haber desempeñado un papel mucho más discreto. Transportar mensajes, entregar dinero, mover documentos, servir de enlace entre distintas personas. Ese perfil explicaría por qué viajaba tanto sin llamar demasiado la atención. También explicaría por qué utilizaba hoteles, identidades falsas y cambios constantes de itinerario. En las redes de inteligencia de aquella época, muchas personas cumplían funciones menores sin conocer el panorama completo. Si ese hubiese sido su caso, es posible que nunca supiera realmente para quién trabajaba. El suicidio. La investigación oficial concluyó que la causa de la muerte era compatible con un suicidio. El cuerpo contenía restos de medicamentos. Junto a ella aparecieron objetos personales. Y no existían heridas de arma de fuego o cuchillo. Pero varios detalles siguen generando dudas. ¿Por qué eliminar todas las etiquetas de su ropa? ¿Por qué borrar cualquier documento de identidad? ¿Por qué destruir sus huellas antes de morir? Y sobre todo, ¿quién viaja durante meses utilizando múltiples identidades para terminar suicidándose en un valle aislado? Es posible, pero muchos investigadores consideran que esa explicación deja demasiadas preguntas abiertas. El homicidio. Otra posibilidad es que alguien quisiera asegurarse de que nunca pudiera ser identificada. Hay aspectos difíciles de explicar. Su equipaje apareció en otra ciudad. El incendio fue extremadamente intenso. La escena parecía cuidadosamente preparada. Y varias personas afirmaron haber visto a la mujer acompañada por hombres desconocidos días antes de su muerte. Si realmente trabajaba para una organización clandestina, eliminar cualquier rastro de su identidad habría sido una forma efectiva de proteger una operación o de silenciarla para siempre. El problema es el mismo que en otras teorías. No existe evidencia suficiente para demostrarlo. A pesar de todos los misterios, algunas cosas pueden afirmarse con bastante seguridad. Sabemos que utilizó varias identidades falsas. Sabemos que viajó por numerosos países europeos. Sabemos que hablaba varios idiomas. Sabemos que anotaba sus movimientos mediante códigos. Sabemos que ocultó cuidadosamente su verdadera identidad. Y sabemos que murió sola en el valle de Isdalen el 29 de noviembre de 1970. Todo lo demás sigue siendo objeto de debate. Resolver un caso antiguo depende de que aún existan pruebas. En este caso, muchas desaparecieron con el tiempo. Algunos testigos fallecieron. Otros ya no recuerdan los detalles. Documentos importantes pudieron perderse. Y si realmente hubo participación de servicios de inteligencia, es posible que parte de la información siga clasificada o haya sido destruida hace décadas. Con cada año que pasa, descubrir la verdad se vuelve más difícil. Quizás el aspecto
más inquietante de esta historia no sea cómo murió, sino cómo vivió. Una mujer que cruzó fronteras usando nombres que no eran suyos, que parecía hablar con facilidad varios idiomas, que cambiaba de apariencia constantemente, que evitaba dejar cualquier rastro de su pasado y que, incluso después de morir, consiguió mantener en secreto quién era realmente. Más de 50 años después, la lápida sigue recordando a una desconocida. No un nombre, no una historia, solo un misterio. Tal vez algún día una coincidencia genética revele a un familiar lejano. Quizá aparezca un archivo olvidado en algún gobierno europeo. O quizá la verdad desapareció para siempre aquella fría tarde de noviembre de 1970. Hasta entonces, la mujer de Isdal seguirá siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Europa y un recordatorio de que a veces el secreto mejor guardado es una identidad.